bienvenidos. Antes de comenzar con el relato de Fuel Rodríguez, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando y a qué hora prefieren disfrutar de estos relatos. Queremos agradecerles por acompañarnos y por escuchar nuestras historias desde Escalofríos Nocturnos. Sin más que decir, comencemos. Historia 1. Fuel Rodríguez. Quiero compartirles esta historia que me contó mi esposo sobre su familia. Es de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, donde nació y creció junto con sus padres, abuelos y hermanos. Todo empezó cuando tu padre, mi suegro, era aún muy pequeño. Nos dijo que su abuelo, o sea el bisabuelo de mi marido, era un hombre muy aficionado a las apuestas. Le gustaba pasar las noches en bares y cantinas, jugando, bebiendo y apostando hasta altas horas de la madrugada. Como era común en aquella época, siempre llevaba consigo un arma. También era común escuchar historias sobre brujas, y todos conocían algún truco para enfrentarlas, si fuera necesario. Una de esas noches, mi suegro dijo que su abuelo regresaba a casa después de un día particularmente largo. Aunque estaba un poco borracho, su mente estaba alerta y mientras miraba hacia el cielo, vio un gran búho volando. Al principio no sintió nada extraño. Siempre le gustaron estos animales, y decían que era buena suerte verlos, pero algo cambió cuando notó que había algo diferente en ese pájaro. Ella no se alejó, voló diferente y parecía seguirlo. Fue entonces cuando escuchó un gemido. El sonido fue bajo, casi un susurro, pero inconfundible. Venía de la dirección de la lechuza, que ahora parecía moverse en círculos sobre él. El hombre sintió un escalofrío y, recordando lo que le habían enseñado sus padres, decidió actuar. Tomó una cuerda que llevaba consigo, empezó a hacer nudos y recitó las 12 verdades del mundo. Luego, deshizo los nudos orando al revés, como le habían enseñado para casos como ese. Lo que pasó entonces lo marcó para siempre. La lechuza cayó al suelo, pero cuando lo hizo, fue algo muy diferente. Lo que cayó del cielo fue una mujer. Él, aún aturdido, sacó su pistola y apuntó, dispuesto a disparar, pero la mujer, al darse cuenta del peligro, le rogó que no lo hiciera. Ella dijo que sabía lo que le gustaba y que podía ayudarlo a ganar en sus apuestas. Mientras esté contigo, siempre te irá bien, pero recuerda, mírame como un animal. Me acercaré a ti de vez en cuando y no debes tener miedo, le dijo. A él. El abuelo aceptó y se fue a su casa olvidándose del asunto. Pero a partir de ese momento su suerte cambió increíblemente. Ganó todas las apuestas que hizo y nunca volvió a tener problemas económicos. Todo lo que ganaba en las mesas de juego lo cambiaba por oro y lo enterraba en su terreno, donde decían que estaría seguro. Pero con el tiempo, allí empezaron a suceder cosas extrañas. Mi suegro dice que su abuelo salía al patio por la noche, encendía un fuego, lo rodeaba con piedras y se sentaba a hablar con alguien a quien nadie más podía ver. Su esposa dijo que él se aseguraba de que estos amigos siempre lo acompañaran, aunque para ella no había nadie más allí. Siempre estuvo solo. Cuando él pidió comida para todos, ella, para no discutir, sirvió más de lo que necesitaba. Fue en una de esas noches que todo cambió. Mientras mi suegra estaba dentro de la casa, escuchó una discusión y luego un disparo en el patio. No le importó, ya que esto no era raro en el rancho, y pensó que tal vez había matado a un animal. Poco después entró su marido con un conejo en las manos y le dijo, «Mira, señora, esto es para hacernos la cena». Como siempre, no hizo preguntas y preparó el conejo. La carne era dura y la piel difícil de pelar, pero esa noche algo parecía haberse roto. A partir de entonces la suerte de aquel abuelo desapareció. Con el tiempo, la familia llegó a la conclusión de que aquel conejo no era un simple animal, sino la bruja que lo había ayudado durante años. Una bruja que él mismo mató, sin darse cuenta. Quizás, desde entonces, la familia no ha hablado mucho del tema, pero siempre ha quedado en el aire la sensación de que hay pactos que nunca se deben romper. La suerte del abuelo nunca se recuperó. Antes de continuar con la siguiente historia, suscríbete al canal para no perderte más historias como estas. Historia 2. Marjorie Pichol. Antes de que escuches estas historias, debo advertirte algo, no son historias comunes. Lo que estás a punto de escuchar son fragmentos de mi vida, momentos que aún me hacen estremecer al recordarlos. Estas experiencias no son cuentos para entretener, sino encuentros reales con lo inexplicable, con algo que se esconde en las sombras y no tiene piedad. Desde pequeña descubrí una sensibilidad que me conecta con lo desconocido, una especie de alarma que se activa cuando algo malo está cerca. No pedí esta habilidad, pero la heredé. Y a lo largo de los años, ha sido a la vez una maldición y una advertencia. Les voy a contar las veces que me enfrenté a algo que muchos llaman brujas. No esas brujas de cuento de hadas con escobas y calderos, sino algo mucho más oscuro, más antiguo, más aterrador. 1.
en la casa de mi infancia, parecía querer quitarle la vida a un ser inocente que aún no había nacido. El otro, en un lugar remoto entre montañas, apareció con un propósito similar, persiguiendo algo que ni siquiera sabía qué era. Estas historias no son fáciles de compartir. Revivirlos me trae de vuelta el miedo, los recuerdos y ese dolor en las costillas que siempre me avisa cuando algo anda mal, pero los comparto porque creo que es importante que los demás sepan, que los demás estén alerta, porque el mal existe y, a veces, está mucho más cerca de lo que imaginamos. Ahora, si estás listo, te pido que escuches atentamente, pero hazlo bajo tu propio riesgo. Hay cosas que no puedes olvidar una vez que las sabes. Desde que tengo uso de razón, tengo aquello de lo que hablo, este don. Aunque a veces pienso que es completamente una maldición, es una habilidad que viene de familia. Mi papá la llama, la señal. En él, es un dolor en la nuca, como un escalofrío, que le avisa cuando algo malo está cerca. Para mí es una sensación de ardor en la costilla derecha, como si algo me dijera que debía salir corriendo. Pero cuando era pequeña no lo entendía. No supe que tenía esto hasta esa noche en casa de mi abuela. Y esta casa era enorme, con un patio lleno de árboles que, durante el día, eran nuestro refugio. Pero por la noche ese lugar cambió. Por la noche, los árboles proyectan sombras extrañas. El viento sonaba como si algo susurrara entre las ramas. El pasillo que comunicaba las habitaciones no tenía paredes ni ventanas, solo daba directamente al patio. Y una vez que se puso el sol, el pasillo quedó sumido en una oscuridad total. Para cruzarlo era necesario tener coraje. Esa noche quería dormir en la habitación de mi tía. Estaba embarazada y mi abuela pensó que la molestaría, pero mi tía insistió en que estaba bien. Mi prima menor, que siempre me seguía a todas partes, también quería quedarse. Él dormía en un colchón en el suelo, mientras yo compartía la cama con mi tía. En mitad de la noche, mi prima me despertó. Quería ir al baño, pero tenía miedo de caminar por el pasillo oscuro. Intenté ignorarlo y le pedí que fuera solo, pero sus súplicas casi despertaron a mi tía. Aunque tenía miedo, accedí a acompañarlo. Salimos con cuidado, cerrando la puerta detrás de nosotros para que el aire frío no entrara a la habitación. Caminamos en silencio, la única luz era la de la luna, que apenas se filtraba entre las ramas. Mi prima entró al baño y yo esperé afuera, mirando al patio. Fue entonces cuando la vi. Había una figura en la pared que separaba nuestra casa del terreno vecino. Ella era alta, mucho más alta de lo que podría ser una persona normal, ya que la pared tenía al menos 2 metros. La figura parecía una mujer, pero no era del todo humana. Era delgada, casi esquelética, con un largo cabello negro que le cubría el rostro. Sus largos brazos colgaban y sus dedos eran enormes, como garras que arañaban la pared. Aunque no podía ver sus ojos, sentí como si ella me estuviera mirando. Lo sabía. Mi pecho se apretó y el dolor en la costilla derecha era tan intenso que casi me hizo caer. Mi prima salió del baño y cuando la vio se quedó helado. Me tomó la mano, temblando, y se puso a llorar. Mientras tartamudeaba, comenzó a rezar el Padre Nuestro. No sabía orar, pero cerré los ojos y pedí que no nos pasara nada malo. Sentí como si todo el sonido a nuestro alrededor hubiera desaparecido. No había grillos, ni viento, ni ramas quebradas. Nada. Solo silencio y la certeza de que esa presencia nos observaba. Cuando abrí los ojos, noté algo aún más aterrador. Sus grandes y brillantes ojos asomaban ahora a través de su cabello. No eran ojos humanos. Había demasiada oscuridad en ellos, como si estuvieran vacíos, pero aún así brillaban como los de un animal al acecho. Y luego, su cabeza se movió, se giró hacia nosotros y sentí como si estuviera siendo analizada, como la presa elegida por un depredador. Mi primo me apretó la mano con tanta fuerza que pensé que me iba a hacer daño. Empecé a sentir algo extraño, como si una fuerza invisible intentara separarnos, como si algo estuviera tirando de nuestras manos. Mi corazón estaba a punto de estallar cuando una luz cálida iluminó el patio. Era la lámpara de la habitación. Mi tío había llegado. Corrimos hacia él sin decir una palabra. Nos abrazó confundido, pero cuando le contamos lo que habíamos visto, su expresión cambió. Nos miró muy serio y preguntó, ¿la viste? Mi prima empezó a llorar de nuevo y pude sentirlo. Entonces mi tío, en un tono que nunca olvidaré, nos contó lo que estaba pasando. Dijo que desde hacía semanas esa cosa aparecía en la pared o en el patio, que, algunas noches, mi tía se despertaba aterrorizada porque sentía unas manos invisibles presionando su vientre. Nos confesó que creía que esa criatura quería el bebé que esperaba mi tía. Por eso, buscaba un perro para proteger la casa. Días después llegó Daisy, una cachorrita pequeña pero valiente. Desde la primera noche,
Daisy se colocó frente a la habitación de mi tía y no se movió. Parecía saber que había algo que proteger. Una noche, poco antes de que naciera mi prima, volví a dormir allí. Temprano en la mañana me desperté con un fuerte ruido, las ramas de los árboles golpeaban las losas violentamente, como si estuviera a punto de formarse una tormenta, pero el aire estaba extraño, quieto. Daisy comenzó a ladrar furiosamente y al momento siguiente escuché que alguien intentaba abrir la puerta de la habitación de mi tía. Salté de la cama y abracé a mi tía, que apenas despertaba. El pomo de la puerta se movió como si alguien del otro lado estuviera desesperado por entrar. Ella ladró y su ladrido se convirtió en un gruñido grave y amenazador. Fue entonces cuando escuché pasos, pero no en el suelo, sino en el techo. Eran lentos pero pesados, como si alguien caminara sobre las baldosas. En ese momento me dolían y ardían las costillas. El ruido cesó de repente cuando mi tío abrió la puerta del dormitorio. Mientras salía al pasillo con una lámpara, todo quedó en silencio. Daisy dejó de ladrar y se limitó a mirar al techo, inmóvil, como si todavía pudiera sentir lo que yo también sentía en mis costillas, como si esa cosa no se hubiera ido. Cuando nació mi prima y mi tía se mudó, la figura desapareció por completo. Nunca más la volvimos a ver en la pared ni sentimos su presencia. Pero nunca olvidé esos ojos, ni la sensación de estar mirando algo que no debería existir. Y entendí que mi habilidad no era un don cualquiera, era una advertencia, una puerta a lo que otros no podían ver. Y desearía no haberlo visto. No fue la última vez que tuve un encuentro con estos seres malvados, con brujas. Años más tarde, cuando entré en la universidad, me mudé al extranjero para estudiar en España. Allí conocí al que sería mi marido, y en septiembre del año pasado, nos casamos. Como hacía 2 años que no veía a mi familia, desde que me fui, decidimos pasar unas semanas en mi país. Mi relación con la familia de mi madre era distante, especialmente después del divorcio de mis padres, y como no estaban de acuerdo con mi matrimonio, decían que me había casado demasiado joven. Por eso, decidimos quedarnos con la familia de mi padre, que vivía en un pequeño pueblo rodeado de bosques y montañas. Cuando llegamos, toda la familia nos recibió con los brazos abiertos. Los primeros días nos hospedamos en la casa de una de mis tías, pero al cabo de unos días, el primo de mi padre nos invitó a quedarnos en su propiedad, que estaba más alejada de la ciudad. Tanto mi marido como yo pensamos que sería una buena idea, ya que allí había familiares a los que no habíamos visto debido a la distancia entre la propiedad y el pueblo. Sin embargo, al llegar me di cuenta de lo aislada que estaba la propiedad. El camino era difícil, sin iluminación, y aunque la propiedad contaba con electricidad, el ambiente era verdaderamente opresivo. El frío allí era mucho más intenso que en la ciudad, y el viento hacía que los árboles se movieran de forma inquietante, como si algo invisible los empujara. A pesar de ello, el primer día fue agradable. Salimos a caminar con la familia y hablamos de varios temas, pero esa noche, después de cenar, empezaron a contar historias y leyendas sobre el lugar. Querían asustar a mi marido porque era extranjero. Una de las historias me llamó la atención de inmediato. Era la leyenda de una mujer que vagaba por los cerros y montañas. Decían que esta mujer cazaba niños y bebés para devorarlos, que caminaba a 4 patas, con los miembros muy delgados y deformes. Se movía a una velocidad asombrosa, casi como si fuera una araña. Su andar era inconfundible, un sonido pesado, como el de garras rasgando la tierra húmeda. La llamaban la bruja del cerro. Mientras escuchaba, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Esta historia me recordó inmediatamente mi propio encuentro con una bruja cuando era niño, y esa noche, por suerte, dormimos tranquilos, pero a la segunda noche se desató el infierno. Estaba lloviendo cuando un ruido afuera me despertó, algo se movía en el barro, arrastrándose. El sonido era extraño, irregular, como si algo pesado y torpe caminara con dificultad. No parecía un perro ni ningún animal que yo conociera. Solo escucharlo me dejó nerviosa. Fue entonces cuando sentí esa punzada en la costilla derecha, esa sensación de ardor que había experimentado en otras ocasiones a lo largo de mi vida, y supe muy bien lo que significaba. Algo estaba cerca. Fabián, esa noche no pude dormir y en los días siguientes los ruidos continuaron. Lo peor era que parecían acercarse cada vez más, como si lo que los causaba fuera ganando confianza noche tras noche. El dolor en mi costilla tampoco desapareció. Al contrario, cada día se hacía más intenso. Una de mis tías notó lo cansada que me veía y me preguntó qué estaba pasando. Hablé de los ruidos y del ardor en las costillas. Ella se quedó callada, pensativa, pero no me dijo nada. Un día después, mi marido y yo fuimos al pueblo a despedirnos de la familia. Nos prestaron una camioneta para el viaje de regreso,
pero terminamos distrayéndonos y la noche nos pilló en el camino de regreso. Para colmo, aquel viejo vehículo se averió en pleno trayecto, en la parte más oscura y aislada del camino. No nos quedó otra opción que caminar hasta la finca. Encendimos las linternas y comenzamos a caminar. Al principio todo estaba en paz. Mi esposo y yo estábamos hablando para aliviar la tensión, pero en un momento noté que se detuvo y miró algo detrás de mí. Su rostro cambió, palideció y sus ojos reflejaron puro terror. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El ardor en mis costillas era insoportable. Había algo detrás de mí, algo que no debería estar ahí. Antes de que pudiera girarme para mirar, me agarró la mano con fuerza y me susurró con voz temblorosa: «Corre». Fue entonces cuando escuché ese sonido, los mismos pasos pesados y arrastrados que había escuchado durante las noches. Ahora estaban justo detrás de nosotros, moviéndose, acercándose, persiguiéndonos. Corrimos lo más rápido que pudimos, pero no pude evitar mirar atrás en un momento de desesperación. Y allí estaba, una figura grotesca, desnuda, con el pelo gris despeinado cayendo sobre un rostro cadavérico. Sus extremidades eran increíblemente largas y deformadas, dobladas en ángulos imposibles. Su piel estaba gris y agrietada, como si estuviera hecha de arcilla seca. Y lo peor fueron sus ojos vacíos pero brillantes, fijos en mí, como si me conociera, como si supiera algo que yo aún no sabía. La forma en que se movía era antinatural, retorcida, y cada paso sonaba como un crujido seco que resonaba en la oscuridad. Llegamos a la finca casi sin aliento. Mi marido cerró la verja de hierro y ambos corrimos hacia la casa. La familia estaba despierta y nos vio alarmados al vernos tan agitados. Le contamos lo que había pasado y mientras hablábamos, un sonido aterrador interrumpió el silencio de la noche. Alguien o algo intentaba abrir la puerta. Mis tíos y primos salieron con machetes y escopeta en mano. Desde el interior oí un disparo, seguido de un profundo silencio. En ese momento, el ardor en mis costillas desapareció por completo. Después me confirmaron lo que temía, decían que era la bruja del morro. Mis tíos decían que ella había intentado subir el portón con esas extremidades deformes y el tiro le había dado. Esa noche mis tías, que eran muy religiosas, nos limpiaron a mi esposo y a mí, pero no podía dejar de preguntarme qué quería esa bruja de mí. La última vez que me enfrenté a una, tenía sentido, yo era solo una niña y ella estaba buscando al bebé que esperaba mi tía. Pero ahora no había ningún motivo. Semanas después, de regreso en España, lo descubrí. Lo entendí. Estaba embarazada. Esa bruja lo sabía incluso antes que yo, por eso me perseguía todas las noches, por eso me seguía, quería a mi bebé. A quienes escucharon estas historias, quiero agradecerles por tomarse el tiempo de conocer lo que experimenté. Sé perfectamente que mis experiencias pueden parecer imposibles, pero para mí son tan reales como el aire que respiro. Estas historias no son solo recuerdos, son advertencias, son cicatrices que llevo conmigo. Aprendí que el mal no siempre se presenta como un gran monstruo en las historias o una sombra en la oscuridad. A veces está ahí, escondido en las grietas de la vida cotidiana, esperando el momento adecuado para mostrarse, y cuando lo hace, nos deja marcas que nunca desaparecen. Lo que enfrenté en mi infancia me hizo temer y respetar lo que no entendemos, pero lo que viví años después me enseñó algo aún más importante. Me enseñó a proteger lo que amo con cada fibra de mi ser. Esa bruja sabía que mi bebé vendría antes que yo, y en su avaricia, trató de quitármelo. De las experiencias que he tenido, mis encuentros con lo paranormal, porque esos no fueron los únicos. He sentido esa punzada en la costilla varias veces en mi vida, y cada vez me trajo algo aterrador, algo que me marcó. Así que gracias por escucharme, y si puedo decir algo, recuerda, nunca ignores esa punzada interior, ese sentimiento que grita que algo no está bien. A veces es lo único que puede salvarte, tu intuición, tu instinto.